11 misterios aterradores que el Vaticano nunca quiso revelar. Antes de sumergirte en este mundo de misterios, regístrate y haz clic en la campanita. Tu clic llevará esta curiosidad aún más lejos. Gracias por formar parte. Imagina por un momento que pudieras entrar en el corazón del lugar más vigilado, más protegido y más temido de toda la cristiandad. Un enclave tan pequeño que cabría en un barrio de cualquier ciudad, pero tan poderoso que ha dictado el rumbo de reinos enteros, durante más de 2000 años. Estamos hablando del Vaticano, la ciudad-estado donde la fe, el poder y el misterio se entrelazan como raíces de un árbol antiguo que nadie se atreve a talar. Muchos ven la plaza de San Pedro y sus columnas blancas como símbolo de esperanza, redención y amor. Sin embargo, pocos imaginan lo que se oculta detrás de sus muros centenarios. Dicen que bajo las bóvedas sagradas, los susurros de conspiraciones jamás reveladas se mezclan con rezos en lenguas muertas. Allí donde miles de peregrinos levantan la vista para admirar la majestuosidad de la Basílica de San Pedro, muy por debajo de sus pies descansan criptas, túneles y cámaras selladas que ocultan verdades tan perturbadoras que la Iglesia prefiere negar su existencia. Este no es un simple lugar de culto, es una fortaleza de secretos. Los papas, los cardenales y los guardianes del Vaticano han protegido durante siglos documentos, reliquias y testimonios que, de hacerse públicos, sacudirían los cimientos de la fe de millones de personas. Y no hablamos solo de pecados mortales, escándalos de corrupción o abusos, temas que ya por sí solos son aterradores, sino de misterios que desafían toda lógica humana, profecías apocalípticas, artefactos que se cree que contienen poderes sobrenaturales, manuscritos prohibidos, dictados por seres oscuros, y rituales secretos que jamás deberían ver la luz del sol. Nuestro viaje comienza en el lugar más inaccesible de todos, los archivos secretos del Vaticano, un complejo subterráneo que alberga más de 85 kilómetros de estanterías llenas de documentos. Para muchos, solo se trata de cartas papales, censos, bulas y registros administrativos. Pero quienes conocen sus corredores saben que es mucho más que eso. Es un laberinto de papel donde se guardan pactos con dictadores, informes de exorcismos reales, expedientes sobre sociedades secretas y pruebas que podrían reescribir la historia de la humanidad. El acceso a los archivos está restringido a un puñado de académicos escogidos con lupa. Se necesitan permisos especiales que tardan años en concederse, y aún así, cada investigador solo puede ver fragmentos, cuidadosamente seleccionados. Lo que nadie puede ver es lo que realmente importa: las cajas selladas con inscripciones crípticas, los libros encadenados a mesas de hierro, los compartimentos ocultos tras muros falsos. Se rumorea que en lo más profundo del archivo existe un texto que cambiaría para siempre la imagen de Jesús de Nazaret, evangelios apócrifos que lo retratan como un hombre más humano, con dudas, miedos y secretos que la Iglesia jamás permitiría divulgar. Pero no es solo eso, algunos ex empleados del archivo cuentan historias aún más siniestras. Una leyenda habla de un libro maldito, escrito por un monje que, poseído por entidades oscuras, plasmó en sus páginas rituales satánicos y profecías tan horribles que ningún papa se atrevió a destruirlo. Dicen que este libro está encerrado dentro de un cofre sellado con 7 cerraduras, custodiado día y noche por la Guardia Suiza. Algunos guardias aseguran que, durante la noche, se escuchan susurros que provienen de la sala donde se guarda el cofre, como si las palabras de aquel monje siguieran vivas, esperando ser liberadas. El miedo a este libro es tan real que, según ciertos informes no confirmados, hubo intentos de quemarlo, pero cada vez que alguien se acercaba con fuego, sucedían cosas inexplicables. Las antorchas se apagaban, los candados se volvían imposibles de abrir y, en una ocasión, un guardia perdió la razón después de pasar una noche entera junto a la cámara. Fue hallado balbuceando frases en latín que no recordaba haber aprendido jamás. Más allá del archivo, otro misterio inquietante se oculta bajo el suelo que pisan millones de turistas cada año: las catacumbas del Vaticano. Pocas,
personas saben que debajo de la Basílica de San Pedro existe un laberinto de corredores estrechos y cámaras funerarias que datan de la época romana. Allí descansan restos de papas, mártires y nobles, pero también, según cuentan antiguos trabajadores, hay tumbas sin nombre y pasillos que conducen a cámaras secretas donde se realizaban rituales prohibidos en la Edad Media para invocar protección contra demonios, o tal vez para algo mucho más oscuro. Todo esto es apenas el primer velo de los secretos que exploraremos, porque si los muros del Vaticano hablaran, susurrarían verdades que podrían quebrar la fe de millones. En la próxima parte, nos adentraremos en uno de los presagios más aterradores jamás escritos, la profecía del último Papa, un augurio tan antiguo como temido, que muchos creen que está cobrando vida en nuestros días y que anuncia el fin, no solo de la Iglesia, sino de la humanidad entera. ¿Te atreves a seguir escuchando? Si creías que los archivos secretos eran escalofriantes, espera a escuchar esto. Existe una profecía tan antigua y perturbadora que, durante siglos, ha puesto nerviosos incluso a los más poderosos papas. Es conocida como la profecía de San Malaquías, y su contenido es tan siniestro que ha sido calificado como herejía por algunos sectores de la Iglesia y como una advertencia divina por otros. Cuenta la leyenda que, en el siglo XII, un monje irlandés llamado Malaquías O'Morgair, arzobispo de Armagh, viajó a Roma para reunirse con el Papa. Fue durante este viaje cuando, según la tradición, Malaquías tuvo una serie de visiones tan intensas que cayó al suelo, entre convulsiones y llantos. Al despertar, empezó a escribir frenéticamente lo que había visto, una lista de 112 papas que gobernarían la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Cada papa fue descrito con frases crípticas, símbolos y pistas que, con el paso de los siglos, los estudiosos han tratado de descifrar. Lo más inquietante es que, sorprendentemente, muchas de esas descripciones parecen coincidir con detalles de los pontificados posteriores, escudos de armas, nombres, lugares de nacimiento o incluso circunstancias de la muerte. Para algunos, esto no es más que una coincidencia alimentada por la imaginación popular. Para otros, es la prueba irrefutable de que algo más grande, algo que trasciende nuestra comprensión, está escribiendo la historia de la Iglesia desde las sombras. Pero lo verdaderamente aterrador de esta profecía no es lo que ya se cumplió, sino lo que está por venir. Según la lista de San Malaquías, tras el Papa número 111, vendría uno final, el último de todos, Petrus Romanus, o Pedro, el Romano. Este Papa, dice la profecía, pastoreará su rebaño entre muchas tribulaciones, tras lo cual la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez terrible juzgará a su pueblo. El mensaje es claro: con la llegada de este último Papa, la Iglesia enfrentará su propia extinción y dará paso a un caos global. Y aquí es donde la realidad se vuelve aún más inquietante. Para muchos creyentes de la profecía, el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, podría encajar en esta descripción. Aunque oficialmente sería el Papa número 266, algunos intérpretes aseguran que, contando solo desde San Malaquías, él sería el último de la lista. Nació en Argentina, pero de raíces italianas, y tomó el nombre de Francisco, en honor a San Francisco de Asís, conocido como el pobre de Cristo, un símbolo de humildad, pero también de reforma y ruptura con el poder tradicional. Bergoglio es el primer papa jesuita, el primero de América Latina, y el primero en tomar el nombre de Francisco. Para algunos estudiosos, estos elementos no son coincidencia, representan el cambio radical, la señal de que la Iglesia se encuentra al borde de un colapso o de una transformación sin precedentes. Las tensiones internas, los escándalos financieros, los casos de abusos encubiertos durante décadas, las luchas de poder dentro del Vaticano y la pérdida de fieles en todo el mundo parecen reforzar esta idea de que la Iglesia está viviendo sus últimos días tal y como la conocemos. Pero hay más. En la década de 1950, un monje benedictino llamado Pío XII habló en privado de un documento aún más inquietante, el tercer secreto de Fátima,
revelado por la Virgen María a 3 pastorcitos portugueses en 1917. 2 de esos secretos se hicieron públicos. El tercero, no. Durante años, se filtraron rumores de que describía el asesinato de un papa, el derrumbe de la fe católica y la destrucción de Roma por fuego y guerra. Aunque el Vaticano publicó una versión en el año 2000, muchos creen que el texto original nunca se mostró por completo. Dicen que su contenido era tan devastador que Juan Pablo II decidió sellar la parte más perturbadora para siempre. Los que defienden esta teoría creen que el tercer secreto encaja perfectamente con la profecía de San Malaquías. Ambos hablarían de un papa asesinado en medio del caos, mientras la iglesia se desploma por dentro y el mundo se consume en guerras y catástrofes. Algunos estudiosos de lo oculto sugieren que dentro de los muros del Vaticano hay un grupo reducido de cardenales que conocen la verdad y que, durante décadas, han trabajado para retrasar lo inevitable, el apocalipsis. ¿Y si todo esto fuera más que superstición? ¿Y si los secretos que guardan no son solo símbolos, sino planes? Porque hay quienes aseguran que la élite vaticana maneja información que podría cambiar el curso de la humanidad, contactos con poderes que van más allá de lo terrenal, pactos ocultos para preservar su dominio espiritual, incluso a costa de la verdad. En la próxima parte, exploraremos uno de los misterios más desconcertantes y prohibidos, la biblioteca secreta, un lugar aún más restringido que los archivos vaticanos, donde se dice que se guardan libros que podrían alterar la ciencia, la fe y nuestra visión de lo que significa ser humano. Prepárate, porque el siguiente secreto no es apto para almas sensibles. Si creías que los archivos secretos del Vaticano eran el último nivel de secretos impenetrables, es porque no has oído hablar de la Biblioteca Apostólica Vaticana y su sección más oculta, la Biblioteca Secreta, un espacio tan restringido que incluso muchos cardenales desconocen su verdadero contenido. Oficialmente, la Biblioteca Apostólica es un tesoro de la humanidad, custodiando más de 1 millón de libros, manuscritos, mapas y documentos que narran la historia de la Iglesia y del mundo. Sin embargo, bajo esta fachada de erudición y conservación cultural, se oculta un rincón prohibido, una cámara que no figura en los catálogos abiertos al público ni aparece en los registros oficiales. Según los pocos rumores que han logrado escapar de esos muros, en esta biblioteca prohibida se custodian textos tan peligrosos que su sola lectura podría poner de rodillas a la Iglesia. Algunos de estos manuscritos datan de la antigüedad, otros provienen de civilizaciones extintas, y algunos, afirman los más osados, fueron dictados por voces que no pertenecen a este mundo. Uno de los textos más enigmáticos que se dice que yace en esas estanterías es el Codex Luciferianus, un grimorio medieval que describe rituales para invocar entidades que, según la doctrina católica, serían demonios de primer rango. Se dice que este libro fue confiscado por la Inquisición en el siglo XV tras una serie de desapariciones y muertes inexplicables en un monasterio del norte de Europa. ¿Qué tan real es? Nadie lo sabe con certeza, pero algunos eruditos que estudiaron breves fragmentos filtrados hablan de diagramas astrológicos imposibles, fórmulas químicas que no deberían existir para su época, y símbolos que coinciden con inscripciones encontradas en ruinas mucho más antiguas que la iglesia misma. Además del Codex Luciferianus, hay testimonios de otros textos igual de inquietantes. Uno de ellos es un supuesto evangelio apócrifo, atribuido a Judas Iscariote, que contendría pasajes donde Jesús habría revelado secretos reservados solo para traidores y herejes. Este evangelio, jamás reconocido por la Iglesia oficial, describiría visiones del propio Judas sobre dimensiones alternativas y entidades que guían el destino de la humanidad desde las sombras. Para algunos teólogos alternativos, esta versión de la historia pondría en jaque la figura del Salvador tal como la conocemos. ¿Y cómo se protege esta colección? Se dice que la biblioteca secreta está enterrada bajo capas de piedra y metal, vigilada por sistemas de seguridad tan modernos como obsoletos, sensores láser, códigos biométricos, puertas blindadas y, según testimonios no confirmados,
una hermandad secreta de custodios que juran proteger esos libros con su propia vida. Cada custodio, dicen, conoce solo una parte de los pasillos subterráneos. Si uno cayera en tentación, jamás podría acceder a todos los secretos por sí solo. En el siglo XX, surgieron filtraciones que aseguraban que la biblioteca secreta contiene documentos que contradicen descubrimientos científicos aceptados. Entre ellos, textos que describen conocimientos avanzados de astronomía, cirugía y química, supuestamente heredados de civilizaciones precristianas, destruidas y suplantadas por la expansión del cristianismo. Algunos conspiranoicos sostienen que entre esos documentos existiría evidencia de contactos con inteligencias no humanas, encuentros que habrían marcado la historia de la Iglesia desde su origen. Una teoría aún más perturbadora sugiere que la biblioteca secreta resguarda pruebas de reliquias vivientes, fragmentos de cuerpos incorruptos, objetos de poder desconocido o incluso artefactos que desafían las leyes de la biología. Se dice que uno de estos artefactos es un cráneo alargado, hallado en excavaciones cerca de Nazaret, tan antiguo como imposible. Su ADN, afirman algunos, no coincide con ninguna especie conocida. ¿Por qué la Iglesia guardaría algo así? ¿Temen que el mundo descubra? Hay investigadores que aseguran que algunos papas han intentado revelar parte de estos secretos. Juan XXIII, por ejemplo, fue famoso por su apertura y por querer modernizar la Iglesia. Sin embargo, su repentina muerte alimentó teorías de que fue silenciado antes de exponer documentos comprometidos. Otros papas, como Juan Pablo I, muerto solo 33 días después de asumir el papado, se dice que habrían conocido verdades demasiado peligrosas para ser contadas. Este velo de conspiración no termina aquí. Quienes se atreven a hablar sobre la biblioteca secreta suelen terminar en el olvido o desacreditados como locos. Y no es casualidad. Muchos creen que la propia estructura de poder vaticano se ha perfeccionado para mantener bajo llave cualquier filtración. Por cada rumor que sale a la luz, hay 10 verdades que jamás conoceremos. Sin embargo, de tanto en tanto, una página se filtra, un fragmento se publica, un susurro logra burlar los muros de piedra, y entonces la fe de millones se tambalea. ¿Por qué si la Iglesia guarda algo tan inmenso, qué más podría ocultar? ¿Y quién decide que puede o no puede saber la humanidad? Pero aún no hemos terminado, hay secretos aún más oscuros, pruebas de pactos que rozan lo demoníaco. En la siguiente parte, exploraremos uno de los mayores tabúes del Vaticano, los exorcismos prohibidos, rituales tan peligrosos que algunos sacerdotes han desaparecido sin dejar rastro después de practicarlos. Un misterio que podría confirmar que lo que habita detrás de esos muros no siempre es divino. Prepárate, porque lo que viene a continuación pondrá a prueba tu valor. Hasta ahora hemos recorrido pasillos secretos, documentos prohibidos y profecías que anuncian la caída de la Iglesia. Pero existe un misterio que, para muchos, supera a todos los anteriores, los exorcismos secretos del Vaticano. Aunque el cine ha convertido estos rituales en espectáculo, la verdad es que lo que sucede entre los muros de piedra del estado más pequeño del mundo es más aterrador de lo que Hollywood podría imaginar. Oficialmente, la Iglesia Católica reconoce la existencia del mal encarnado. En su doctrina, el demonio es real, una entidad que puede poseer cuerpos y corromper almas. Para enfrentar esta amenaza, existe un reducido grupo de sacerdotes conocidos como exorcistas, entrenados para expulsar entidades malignas mediante rezos, símbolos sagrados y rituales que datan de la Edad Media. Sin embargo, lo que pocos saben es que, entre estos exorcismos, hay casos tan extremos que nunca se registran, nunca se reportan a la prensa ni se escriben en actas. Se mantienen bajo un velo de silencio que ni siquiera la muerte rompe. En el Vaticano, estos casos se clasifican como obscura, un término utilizado internamente para describir posesiones que desafían la explicación teológica y médica. Sera dice que cuando un sacerdote enfrenta un caso obscura, su vida cambia para siempre, no solo por la violencia de la posesión, sino porque durante el ritual, la línea entre lo humano y lo demoníaco se vuelve tan delgada que a veces se rompe, para siempre.
Uno de los casos más inquietantes se filtró a finales de los años 70, cuando un sacerdote italiano, conocido como el padre Vincenzo, fue convocado a Roma para participar en un exorcismo secreto dentro de los mismos muros del Vaticano. Lo que encontró allí, según fuentes que escucharon su confesión, no era solo una joven poseída, sino algo que él describió como una puerta abierta al infierno. Durante días, la chica hablaba idiomas que jamás había aprendido, revelaba secretos de los cardenales presentes y murmuraba nombres de demonios que ni siquiera estaban registrados en los textos oficiales de demonología. Dicen que durante el clímax del ritual, la joven dejó de respirar por varios minutos y su cuerpo se volvió tan rígido que 4 hombres no podían bajarle los brazos. Cuando finalmente abrió los ojos, gritó una frase que heló la sangre de todos: este lugar es nuestro desde el principio. Esa frase quedó grabada en la mente del padre Vincenzo hasta su muerte. Después de aquel exorcismo, pidió ser retirado del sacerdocio y vivió el resto de sus días aislado en un monasterio en Sicilia. Algunos dicen que nunca volvió a dormir más de 1 hora seguida. Los exorcismos oficiales son raros. Se estima que la Iglesia realiza unos pocos cientos al año, pero los casos obscura son aún más raros y más temidos. Cada vez que uno ocurre, se convocan exorcistas de varias partes del mundo. Hay registros que sugieren que, en estos rituales secretos, se utilizan reliquias antiguas que jamás se muestran al público, fragmentos de la Vera Cruz, astillas de huesos de santos considerados incorruptibles, agua bendita traída directamente de los pozos más sagrados de Tierra Santa. Y aunque suene medieval, muchos creen que sin estos objetos, los exorcismos extremos serían imposibles de realizar. Lo más perturbador es que algunos de estos casos nunca se cierran. Se dice que ciertos poseídos no mueren ni sanan, sino que son mantenidos en estado de coma o encierro perpetuo en lugares secretos del Vaticano, custodiados día y noche. Un rumor persistente afirma que existe una sala subterránea conocida como el Pabellón de los Malditos, donde se retiene a aquellos que no pudieron ser liberados. Nadie sabe si es verdad, pero cada tanto, un nuevo testigo asegura haber escuchado gritos que provienen de túneles cerrados al público. Estos exorcismos secretos están tan protegidos que ni siquiera aparecen en los registros internos. Quienes participan en ellos firman votos de silencio absolutos. Los testigos desaparecen o mueren en circunstancias extrañas, y aunque la Iglesia niega estas historias, cada nuevo rumor parece confirmarlas. En 1999, el propio Vaticano publicó el ritual de exorcismos renovado, reconociendo oficialmente la posesión como fenómeno real, pero aclarando que los casos graves debían tratarse con extrema reserva. ¿Qué esconden realmente detrás de esta reserva? Pero los exorcismos no son el único vínculo entre el Vaticano y lo demoníaco. Algunos historiadores aseguran que la Iglesia ha guardado durante siglos grimorios, manuales de magia negra confiscados a herejes y brujas. Se supone que fueron destruidos por la Inquisición, pero filtraciones sugieren que algunos fueron preservados para estudiarlos, o para algo mucho más siniestro. ¿Podría la Iglesia usar estos textos prohibidos para conocer mejor al enemigo? ¿O existe una orden secreta dentro del Vaticano que practica rituales oscuros con fines que jamás admitiría? Cada nuevo testimonio añade más preguntas y profundiza el miedo. En la próxima parte, revelaremos uno de los secretos más espeluznantes: la conexión oculta entre la Iglesia y antiguas sociedades secretas, pactos sellados en sangre que, según algunos, siguen activos hasta hoy, organizaciones dentro de las cuales se deciden guerras, asesinatos y herejías para mantener el poder intacto. Si has llegado hasta aquí, prepárate. Lo que descubrirás después podría cambiar para siempre tu forma de mirar a quienes se visten de blanco. Si los exorcismos secretos ya te parecieron oscuros, espera a conocer las conexiones subterráneas entre el Vaticano y las sociedades secretas que, según documentos filtrados y testimonios que muchos consideran demasiado peligrosos para repetirse, han guiado la historia mundial desde la penumbra. Para la mayoría de los fieles, la Iglesia es una institución pura,
un faro de fe y moral que combate la corrupción y el pecado. Pero, detrás de las columnas de mármol y las túnicas blancas, se esconde una trama de alianzas y pactos sellados en despachos a puerta cerrada, un entramado que involucra logias masónicas, sociedades esotéricas y órdenes que, a ojos de muchos, jamás deberían coexistir con la fe católica. Una de estas organizaciones es la famosa y temida Orden de los Illuminati, fundada oficialmente en Baviera en 1776. Su objetivo original era promover la razón y la libertad frente al autoritarismo religioso. Paradójicamente, con el tiempo, se tejieron rumores de que la propia Iglesia infiltró y absorbió parte de sus miembros para vigilar y, cuando fue necesario, controlar la disidencia intelectual de la Europa ilustrada. Algunos historiadores sugieren que, lejos de erradicarlos, el Vaticano se habría asegurado de mantener viva su estructura, transformándola en una red de informantes, espías y operadores políticos. Otro nombre que surge una y otra vez en estos pasillos de susurros es la Orden de los Jesuitas. Fundada en el siglo XVI por Ignacio de Loyola, su misión oficial era propagar la fe y contrarrestar la reforma protestante. Pero incluso dentro de la Iglesia, los jesuitas siempre fueron vistos con recelo. ¿Por qué? Porque desde su creación, se convirtieron en una de las organizaciones más poderosas del planeta, manejando universidades, misiones y, según algunos documentos secretos, operaciones encubiertas que abarcaron desde espionaje hasta la infiltración de gobiernos enteros. El propio Papa Francisco es jesuita, el primero de la historia. Para muchos teóricos de la conspiración, esto no es un detalle menor, simboliza que, finalmente, la rama más secreta y estratégica del catolicismo logró ocupar el trono máximo. ¿Qué implicaciones tiene eso para quienes creen en estas teorías? Significa que la Iglesia vive una guerra interna de poder que no vemos, una pugna silenciosa entre facciones que compiten por el control de información tan delicada que podría cambiar el equilibrio de poder mundial. Pero las conexiones no terminan ahí. En los archivos secretos del Vaticano se menciona a menudo a una logia aún más enigmática, la Propaganda Due, conocida como P2. Esta sociedad secreta italiana estuvo activa durante el siglo XX y se infiltró en los niveles más altos de la política, la banca y la iglesia. La P2 se vio implicada en escándalos de corrupción, asesinatos no resueltos y tramas de chantaje. Lo inquietante es que, según registros filtrados, varios cardenales de alto rango fueron miembros encubiertos de esta logia, utilizando su influencia para mover fortunas y favores detrás de la fachada espiritual. Quizás uno de los casos más macabros que vincula al Vaticano con estas sociedades ocurrió en 1982, el misterio de la muerte de Roberto Calvi, conocido como el banquero de Dios. Calvi era presidente del Banco Ambrosiano, una institución vinculada al Vaticano. Fue hallado colgado bajo el puente Blackfriars en Londres, con ladrillos en los bolsillos y fajos de billetes. Oficialmente, su muerte se declaró un suicidio. Extraoficialmente, fue visto como un mensaje de advertencia de una logia a otra, una ejecución ritual. La simbología masónica de los frailes negros, Blackfriars y la forma de la ejecución alimentaron décadas de especulaciones. Algunos afirman que Calvi amenazó con exponer operaciones financieras ilegales del Vaticano que lavaban dinero para redes criminales y para financiar actividades secretas de la P2. Su silencio, pagado con la muerte, sigue siendo una herida abierta en la memoria de quienes investigan los nexos entre fe y poder. Más allá de la P2, persisten rumores sobre pactos aún más siniestros. Algunas voces sostienen que ciertos sectores de la Iglesia hicieron tratos con dictadores a lo largo del siglo XX, avalando regímenes a cambio de protección, tierras y control político. Los archivos secretos albergarían documentos que confirman reuniones clandestinas, cartas selladas y compromisos que contradicen frontalmente la imagen de neutralidad moral que la Iglesia proclama. Y si esto fuera poco, hay quienes creen que dentro de los muros del Vaticano se gestaron experimentos sociales y psicológicos en alianza con agencias de inteligencia durante la Guerra Fría.
proyectos que buscaban manipular la fe como arma política para desestabilizar gobiernos enemigos. Nada de esto ha sido confirmado de forma oficial, pero cada pista que sale a la luz aviva la certeza de que, cuando se mezcla religión y poder, la línea entre el cielo y el infierno se vuelve difusa. En la próxima parte, descenderemos aún más en esta madriguera de secretos, explorando las reliquias prohibidas que el Vaticano guarda bajo llave, objetos sagrados o malditos, tan potentes que su sola existencia cuestiona la historia oficial del cristianismo, artefactos que, de ser reales, cambiarían para siempre la fe de millones. ¿Te atreves a abrir esa puerta conmigo? Si las conspiraciones, las sociedades secretas y los pactos oscuros sacudieron tu visión del Vaticano, espera a descubrir lo que se dice que descansa bajo su suelo de mármol, las reliquias prohibidas. Objetos que, según leyendas, contienen fragmentos de poder divino o demoníaco, reliquias tan poderosas o peligrosas que, de ser reveladas al mundo, pondrían en jaque la versión oficial de la historia cristiana y quizá hasta la fe misma. Desde la Edad Media, la Iglesia ha reunido miles de reliquias, fragmentos de la Vera Cruz, astillas de la corona de espinas, trozos de huesos de santos mártires. La lista es tan larga como polémica, pero detrás de las vitrinas doradas y los relicarios expuestos a los fieles, existe otro nivel, un mundo de reliquias que jamás se muestran, custodiadas en cámaras selladas a varios metros bajo tierra. Su existencia es un rumor persistente, alimentado por documentos filtrados y susurros de sacerdotes que, tras años de servicio, rompieron el voto de silencio antes de morir. Uno de estos rumores habla de un objeto conocido como la lanza de Longinos, la misma que, según la tradición, perforó el costado de Cristo durante la crucifixión. Hay varias supuestas lanzas repartidas por Europa, pero la leyenda dice que la auténtica jamás abandonó Roma y que fue escondida por los primeros papas en una cámara secreta bajo la Basílica de San Pedro. ¿Por qué ocultarla? Porque Sehar cree que la lanza no es solo un símbolo de dolor, sino un artefacto de poder. Según escritos medievales, quien posea la lanza de Longinos tendría el destino de imperios enteros en sus manos. Hitler la buscó obsesivamente, Napoleón también, pero, de acuerdo a rumores vaticanos, jamás la encontraron porque nunca salió de sus muros. Otro objeto envuelto en misterio es el llamado sudario oscuro. Mientras todos conocen la sábana santa de Turín, pocos saben que en los archivos secretos se guardaría otro lienzo, uno que mostraría no el rostro sereno de Cristo tras la muerte, sino una imagen distorsionada, grotesca, capturada en un momento de agonía sobrenatural. Esta versión maldita del sudario fue considerada tan perturbadora que la Iglesia la ocultó y decretó que jamás debía ser expuesta. Se dice que la última vez que alguien la contempló directamente fue en el siglo XIX, cuando un obispo enfermó de repente y murió balbuceando frases incomprensibles sobre un segundo rostro de Dios. Pero no todas las reliquias prohibidas están ligadas directamente a Cristo. Algunos rumores apuntan a objetos paganos confiscados durante las cruzadas, estatuillas, grimorios y artefactos de civilizaciones extintas que, supuestamente, contenían conocimientos prohibidos. Un ejemplo es la misteriosa piedra de Belial, un fragmento tallado con símbolos que no coinciden con ningún alfabeto conocido. Según registros medievales, los caballeros templarios la hallaron en Jerusalén y la entregaron secretamente a Roma. Desde entonces, fue catalogada como material hereje y encerrada en una cámara subterránea. Algunos dicen que sacerdotes y estudiosos que intentaron descifrar sus inscripciones terminaron locos o desaparecieron sin dejar rastro. Hay quienes afirman que el Vaticano conserva incluso restos biológicos que contradicen la versión oficial de la humanidad. Fragmentos de esqueletos humanos con mutaciones imposibles, cráneos alargados similares a los hallados en Perú, reliquias que apuntarían a la existencia de una raza humana anterior o paralela. Para la Iglesia, admitir la existencia de estos hallazgos significaría abrir la puerta a teorías que chocarían de frente con la doctrina de la creación y la caída del hombre. Pero, ¿qué interés tiene la Iglesia en conservar estos objetos? La explicación oficial siempre ha sido proteger la fe,
evitar el caos, el pánico, la herejía. Sin embargo, para algunos teóricos de la conspiración, el verdadero motivo es muy distinto: controlar el relato, monopolizar la narrativa de la historia sagrada y guardar bajo llave cualquier fragmento de verdad que amenace su hegemonía espiritual y política. Cada tanto, surge un testimonio que aviva el fuego de estas leyendas, como el caso de un restaurador alemán que, en la década de 1980, aseguró haber visto en Roma una cámara oculta tras una pared falsa. Dentro, dijo, había estantes repletos de urnas y cajas de plomo grabadas con símbolos desconocidos. Lo inquietante es que, tras filtrar esta historia a la prensa, desapareció. Su cuerpo jamás fue hallado. Más allá de cámaras y muros, persiste una pregunta que hiela la sangre: ¿qué pasaría si un día estas reliquias salieran a la luz? ¿Será derrumbarían los pilares de la fe, o la humanidad descubriría que la realidad es mucho más oscura y compleja de lo que jamás imaginó? Para muchos, ese día nunca llegará, porque los custodios de estos secretos preferirían destruirlos antes de admitir su existencia. Pero nuestro viaje aún no termina, porque incluso estas reliquias palidecen ante el último y más espeluznante de los secretos: un supuesto pacto sellado entre la Iglesia y fuerzas que no pertenecen a este mundo. Un acuerdo que, de ser real, explicaría por qué ciertos misterios jamás se resuelven, y por qué la oscuridad parece acechar, silenciosa, desde las sombras de la ciudad eterna. Prepárate, en la próxima parte conocerás lo que ni siquiera los más valientes se atreven a pronunciar en voz alta. Has llegado al último umbral, el secreto más perturbador que, según susurros en corredores oscuros, convierte todos los misterios anteriores en piezas de un rompecabezas aterrador. Un rompecabezas que apunta a una idea prohibida: que el Vaticano, guardián de la fe cristiana, podría haber sellado un pacto con lo inhumano, un acuerdo tan impensable que ni el más hereje de los herejes se atrevería a escribirlo en papel. A lo largo de la historia, la Iglesia siempre se presentó como enemiga de lo demoníaco, la luz contra la oscuridad, pero los teóricos de la conspiración más osados sostienen que, en los sótanos más antiguos de la Ciudad del Vaticano, existen documentos y reliquias que sugieren lo contrario: que para proteger su poder y su influencia durante siglos, la Iglesia habría negociado secretos y pactos con entidades que no pertenecen a este mundo. Los rumores más antiguos datan de la Edad Media, cuando Europa era un tablero de guerra entre la fe y la herejía. Se habla de concilios oscuros, reuniones secretas entre papas y alquimistas, templarios renegados y monjes herejes. En estas sesiones clandestinas, supuestamente se firmaron acuerdos para acceder a conocimientos prohibidos, formas de manipular multitudes, alterar la historia y someter reinos enteros con un poder invisible. A cambio, la Iglesia garantizaría silencio y protección a quienes custodiaban estos saberes prohibidos. Un relato particularmente inquietante habla del Papa Silvestre II, conocido como el Papa Mago. Vivió en el siglo X y fue acusado por sus contemporáneos de practicar la nigromancia y de poseer un libro dictado por demonios. Según la leyenda, Silvestre II hizo un pacto para obtener sabiduría sin igual. Murió bajo circunstancias misteriosas y su tumba, dicen, aún resuma un frío antinatural. Para los estudiosos del ocultismo, Silvestre II sería uno de los primeros eslabones de una cadena de papas que custodiarían pactos sellados en sangre y temor. Pero los ecos de este pacto no terminaron en la Edad Media. Algunos aseguran que, durante la Segunda Guerra Mundial, representantes del Vaticano negociaron en secreto con poderes que trascienden la comprensión humana. ¿El motivo? Salvar a la Iglesia de la destrucción total, a cambio de proteger conocimientos arcanos y artefactos que jamás deberían caer en manos de la humanidad común. Documentos no verificados sugieren que se permitieron experimentos humanos en monasterios remotos de Europa del Este, bajo la supervisión de sacerdotes excomulgados. Nunca hubo testigos vivos para confirmarlo, pero algunos archivos encontrados después de la guerra contienen símbolos y sellos vaticanos que no encajan con ningún rito conocido.
La pregunta que devora la mente de los conspiranoicos es siempre la misma: ¿con quién negoció la Iglesia? Para unos, se trata de demonios tal como los describe la Biblia. Para otros, son inteligencias no humanas, entidades extradimensionales, que desde tiempos inmemoriales guían, manipulan o castigan a la humanidad. Hay incluso quienes sostienen que el Vaticano posee tecnología que no debería existir, artefactos que alteran la conciencia, puertas selladas a otros planos de la realidad, túneles subterráneos donde se celebran rituales para comunicarse con estas fuerzas. Un detalle que alimenta este temor es la existencia de símbolos tallados en lugares secretos del Vaticano. Algunos exploradores que filtraron fotos clandestinas describen criptas donde cruces cristianas se entrelazan con runas paganas, inscripciones que mezclan latín e idiomas desconocidos, y cámaras circulares dispuestas como si fueran antenas espirituales. Para invocar, para encerrar, nadie lo sabe. Lo más perturbador es que, cada tanto, surgen noticias de exorcistas desaparecidos, arqueólogos que hallaron pasadizos sellados y nunca volvieron, guardias suizos que abandonan su puesto sin explicación. Algunos testigos dicen haber visto figuras encapuchadas, procesiones a medianoche, luces que emergen desde grietas imposibles bajo la Capilla Sixtina. Todo, convenientemente cubierto por silencio y desmentidos. Quienes han investigado demasiado de cerca estos rumores suelen acabar en accidentes inexplicables o destruidos por escándalos mediáticos. Para muchos, este patrón no es coincidencia, es el recordatorio de que hay fuerzas que prefieren permanecer invisibles, que detrás de los rezos y los vitrales se oculta un laberinto tan profundo como la fe misma, un abismo que devora a todo aquel que se atreva a iluminarlo con preguntas. Y así, regresamos al punto de partida: 11 misterios aterradores que el Vaticano nunca quiso revelar. Archivos secretos que podrían reescribir la historia de Cristo, profecías que anuncian el fin de la Iglesia y el mundo, exorcismos prohibidos que confirman que el mal camina entre nosotros, reliquias que podrían desmoronar, dogmas de siglos, y un pacto silencioso que, de ser real, sugiere que el verdadero rostro del poder no siempre es santo, ni humano. Quizá nunca sepamos la verdad completa, quizá cada rumor, cada fragmento filtrado, cada susurro sea apenas la punta de un iceberg, de horror y misterio que nadie puede o quiere enfrentar. Pero una cosa es segura: la próxima vez que mires la cúpula de San Pedro iluminada por la luna, pregúntate, ¿qué secretos susurran sus muros cuando nadie los escucha? Porque la fe puede salvar almas, pero los secretos, esos, pueden devorarlas. Si te gustó esta curiosidad, deja un comentario y comparte este video para que más personas puedan descubrir más sobre los misterios del mundo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima curiosidad.